los últimos meses me he llevado muy gratas sorpresas con los auriculares que he podido probar. Una de ellas ha sido los True Ear Zero de Crinacle, que con un coste de alrededor de $50 ofrece una firma tipo Harman. Comencemos por hablar de una de las cosas más interesantes de estos auriculares: su configuración de drivers. El Zero implementa una configuración de dos drivers dinámicos en un crossover algo particular, pues el driver de mayor tamaño, de 10 mm, el que se encuentra aquí, solo es capaz de representar las bajas frecuencias, mientras que el de menor tamaño, de 7 mm, se encarga del resto. Según Crinacle, el propósito de esto fue poder conseguir una respuesta en frecuencias que representase de forma casi perfecta el objetivo Harman, pero sin tener que utilizar resonadores o jugar con la topología del diafragma para conseguir la caída en la zona de transición de subgraves a graves. Harman, para quien aún no esté enterado, es este objetivo de respuesta en frecuencias que demostró gustar a la mayoría de las personas en pruebas a ciegas, y que además es aquella referencia con base en la cual se pueden obtener muy buenos resultados en la mayoría de las situaciones. Y de hecho, esto está muy bien conseguido en los Zero, tanto que consiguen asemejarse muchísimo a los Moonroof Variations en su respuesta. Y dado que estos cuestan alrededor de $540 con respecto a los $50 del Zero, tienen un punto a favor. Ahora bien, al saber lo previo, estaba bastante consciente de que estos auriculares poseerían una muy buena tonalidad, pero había algo que me inquietaba, y era su capacidad técnica, pues si bien son un multidriver, dos drivers dinámicos no son la configuración más común, y temía que fuesen a tener poca capacidad resolutiva, pero cuando los pude probar quedé muy gratamente sorprendido. Pueden plantar cara a auriculares más caros a pesar de su costo bastante contenido, aunque esto tiene un gran pero. Veamos sus especificaciones. Sensibilidad de 117 decibelios por voltio a 110 ohms. ¿Notaste algo raro? Sí, la sensibilidad está reportada en decibelios por volt y no por miliwatt. Si hacemos una pequeña conversión, resulta que su sensibilidad es de 97.5 decibelios por miliwatt. Así es, estos auriculares son difíciles de alimentar, cosa que tiene poco sentido. Quiero decir, son unos auriculares de un bajo costo, pero no pueden ser utilizados con fuentes poco potentes, que en su mayoría son las fuentes baratas. De hecho, demandan más corriente que los propios Shure S12, que son un planar. Pero cambiando de tema, ¿ya vieron lo bonitos que son? Espero que enfoque bien esta cosa. Los Zero tienen uno de mis diseños favoritos. Su placa trasera tiene un patrón parecido al del mármol. El material de este brilla bastante y, dependiendo de la condición de luz ambiental, cambia entre un tono azul y uno violeta. Su cuerpo está impreso en 3D, con una resina de grado médico, según reporta el fabricante. En la parte frontal, por otro lado, podemos apreciar cómo la resina permite ver ambos drivers. Junto con ello, estos auriculares cuentan con un único vent, situado en esta sección de aquí, un sitio parecido a donde se encuentra el vent de los S12. Hay algo que llama bastante la atención: sus boquillas son bastante alargadas. De hecho, las eartips cuestan bastante de quitar. Las boquillas son bastante alargadas, y la zona en la que termina la boquilla es bastante más amplia de lo habitual. Al igual que las boquillas, las eartips son bastante interesantes. Hay un par de memory foam, 3 de unas eartips cuya parte baja del núcleo es delgada y muy amplia, mientras que la parte superior es angosta y rígida, y otros 3 pares de eartips que poseen un núcleo rígido bastante alto y son bastante amplias. Ambos pares de silicona son bastante cómodos y suaves. Las primeras resaltan en las frecuencias agudas, pero le restan claridad a los medios. Las segundas acentúan un poco los graves y subgraves, pero de hecho, gracias a su apertura, no representan una gran diferencia con respecto a utilizar unas spring tips. En ambos casos, el resultado es agradable, pero encuentro que es bastante mejor con las segundas. Y según he podido percatarme, en general no deberías colocarles puntas con una apertura pequeña, pues penaliza mucho su rendimiento. Además de las puntas, se incluye una pequeña bolsita de transporte. Esta se abre de forma bastante curiosa y es bonita, pero quizá no la más útil debido a su tamaño, ya que no es rígida. El cable de los auriculares es bastante sencillo, de color negro, compuesto por 4 núcleos bastante delgados. Según reporta el fabricante, se trata de un cable con chapado en plata, aunque no mencionan el material del núcleo. No es un mal cable, pero la zona que va desde el splitter hacia los ganchillos y las conexiones se nota bastante delgada, y justamente en esa zona me preocupa que vaya a romperse. Ahora viene la parte más densa de este video. Es momento de hablar de su sonido. ¿Qué tan buenos son? Como ya mencioné, tienen un muy buen nivel técnico. Comenzando por el rango grave, tiene una buena ganancia a nivel del sub bass, pero tampoco es una cantidad exagerada.
aunque puede sentirse así. De hecho, la ganancia en esta región, al menos según lo indica una gráfica, es parecida a la del S12, aunque por cómo se representa el subbajo no creo que desagrada a un basehead, pues mantienen un carácter sorprendentemente energético. El midbase está más o menos al mismo nivel que los medios, tiene un buen nivel de control, por lo que si bien el golpe tiene bastante impacto, no sangra. Acerca de los graves, hay algo que me sorprende bastante, y es que consiguen alcanzar el subbajo con relativa facilidad. Tienen una respuesta muy extendida hacia abajo. Esto no es lo habitual, pues por ejemplo, los TripleWing TC01, uno de los primeros auriculares que tuve, y que pertenecen a este rango de precios, tienen problemas para representar la información debajo de los 50 Hz. De hecho, los Zero consiguen una mejor representación que el Olina en el subbajo, cosa que se nota bastante en canciones como Tomorrow Comes Today, que tienen muchísimo subbajo. El bajo del Zero es bastante texturizado y natural, parecido al del Olina, aunque sí que me parecen un poco más naturales los primeros, pues la reverberación de los instrumentos de percusión en canciones con una importante presencia de estos, como They Don't Care About Us de Michael Jackson, se nota mejor resuelta. Con respecto a los medios, vaya, son bastante más detallados de lo que cabría esperar. Hay una muy buena cantidad de información presente aquí. Con respecto a Olina, bueno, los Zero presentan más cuerpo en los medios. Ambos muestran una cantidad de detalles sorprendentemente cercana, aunque es cierto que el Olina posee más microdetalle. Esto puede llegar a apreciarse en canciones como Empire Ants, pues son más reveladores con los errores cometidos por el guitarrista. Ambos tienen los medios adelantados, sin embargo, esto es algo que está más acentuado en el Zero, cosa que se puede intuir al ver la gráfica de respuesta en frecuencias. Mira qué medios tan planitos. Estos auriculares también tienen una presentación más natural de cosas como guitarras o platillos, pues representa con mayor realismo el ataque de estos. Los instrumentos de cuerdas suenan con mayor calidez en el Zero por sobre de Titan S y Olina, lo cual puede llegar a agradar bastante a muchas personas, aunque en algunos casos puede que sí que tengan demasiado cuerpo. Por último, los agudos. El Zero tiene un agudo agradable, aunque no es tan extendido, pues sufre una fuerte caída en ganancia alrededor de los 8 kHz. De hecho, el cómo estos auriculares representan los agudos me recuerda bastante a cómo lo hacían los Monroe PCSP, naturales. Sí, pero son algo tímidos en estas frecuencias, tanto que a veces llegan a sentirse oscuros. Aquí están claramente por detrás de los Olina, pues estos muestran más información, son más extendidos y tienen más aire. La tonalidad de Zero es algo mejor, ya que el Olina, como mencioné en el video que le hice, tiene los agudos algo por encima de lo que debería entre 4 y 6 kHz, cosa que es audible, especialmente cuando hay guitarras eléctricas cuya distorsión alcanza esta región, como sucede en Aerodynamic, en donde el agudo del Olina se llega a ensuciar cuando la pista llega al suelo de guitarra ubicada en el medio, pero justo en esta misma pista se puede notar el fuerte decaimiento en ganancia de los agudos del Zero. Su separación instrumental es buena, bastante parecida a la del Olina. Sin embargo, en pistas muy rápidas, sí, estoy hablando de full, el Olina consigue congestionarse un poco menos, aunque la diferencia no es para nada significativa. Tienen un soundstage algo por encima de lo normal, superior por ejemplo al que presenta Olina. Por tanto, la imagen es algo superior. Aún así, no diría que el soundstage es realmente grande. En timbre, Zero está por debajo tanto del Olina como del Duno Titan S, pues estos tienen un tratamiento de las frecuencias agudas que les permite diferenciar de mejor forma a los instrumentos que se encuentran en este rango. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, los Zeros son muy interesantes, pues son capaces de sobrepasar a casi todo lo que se halla en su segmento, e incluso cosas sobre de él, y hay algo más acerca de ellos que vale la pena mencionar. A la mayoría de la comunidad no le encanta el tema de la ecualización, sin embargo, quienes se sientan atraídos hacia el tema podrían comprar los Zero para probar a jugar un poco con ellos, ya que la respuesta en frecuencias está casi igualada a Harman, y hay apenas unos pocos problemas que se pueden corregir jugando con un ecualizador paramétrico, por lo cual es una buena base sobre la cual practicar ecualización. Y bueno, obviamente los auriculares responden bastante bien a esta. Entonces, ya está, ¿no? Unos auriculares que se le acercan bastante a la Olina en varios aspectos, pero de la mitad de su precio, y que además sirven como algo incluso didáctico si quieres probar con ecualización. Bueno, no es tan simple. 97.5 decibelios por miliwatt es una sensibilidad bajísima. Estos auriculares requieren de una fuente con buena potencia, por lo cual, si bien me gustaron mucho, a menos que tengas algo que pueda alimentarlos correctamente, no son una buena opción. En caso de que sí, son una opción bastante buena, pues tienen una tonalidad muy bien polida, bastante mejor que la del propio Olina, y su desempeño técnico también consigue destacar sobre de casi cualquier otra cosa hasta los $80, en donde se encuentra el Titan S. Entonces, ¿recomendado? Bueno, depende de la capacidad de tu fuente. Ahora, sin más por agregar, muchas gracias por ver. Si el video te gustó, ya sabes, suscríbete, deja un like y más importante, un comentario. Así YouTube no envía mi video al limbo. Y sin más que agregar, soy Minty y nos vemos en la próxima semana. Chao.